Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza y la calma, me ofrece la solución. Él defiende mi vida, protege mi hogar. Con su equipo de expertos me vuelve a levantar. En el sur de la Florida, su nombre es la verdad. Un abogado de confianza que sabe cómo actuar. Hola, soy Sean Cordero aquí en las oficinas de Patrick Cordero con... Hola, Miriam Marenco. Sí, somos abogados de bancarrota. Hoy vamos a hablar del tema de bancarrota, qué es una bancarrota, cómo se comienza, cómo se empieza, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Y después Miriam va a explicar de los dos tipos de bancarrota personalmente. Entonces, hablando de bancarrota es una ley federal de la Corte. Es una ley federal para eliminar sus deudas. Eliminar sus deudas que pueden ser tarjetas de crédito, deudas medical, reposiciones, préstamos personales. Y son para personas que no pueden, ¿sabes?, vivir haciendo los casos de necesidades, la agua, la renta, la luz. Y encima de eso que tienen que pagar los tarjetas de crédito que al final del mes realmente no alcanza, y al final del mes lo que estás pagando, si estás mandando los pagos a minimal, son realmente de interés y nunca vas a pagar esa deuda. Entonces, bancarrota es una ley federal que la Corte te da, o sea, que te ofrecen para ayudarse en muchas situaciones. Entonces, primero lo que tienen que hacer para empezar un caso de bancarrota. Entonces, la primera cosa es que tienen que hablar con un abogado de bancarrota que va a hacer una consulta con el abogado. Aquí en la oficina de Patrick Cordero, la mejor cosa es que la consulta es gratis. Entonces, muchas personas piensan que yo no quiero que hablar con un abogado, me van a cobrar por hora y yo no tengo ese dinero, pero la mejor cosa con nosotros es que la primera consulta es gratis. Y la consulta va a ser directamente con Patrick Cordero. Y que también en otros bufetes de abogados, en el mayor tiempo, tú no vas a ver el abogado, el dueño, el jefe, todo. Y aquí en la oficina vas a ver directamente a Patrick Cordero. Y en la consulta vamos a hacer algunas preguntas para ver cuál tipo de bancarrota vas a cualificar o si un bancarrota es para usted. Entonces vamos a preguntar cuáles son sus ingresos, cuáles son sus bienes o propiedades, o también qué transferiste, vendiste o regalaste en los últimos 2 o 4 años. Porque esos son los 3 factores para ver si tú cualificas o cuál tipo de bancarrota vas a cualificar. Los ingresos, sus bienes o propiedades y cualquier transferencia. Si vendiste, regalaste, traspasaste, algo de esa manera. Entonces, después de la primera cita con Patrick va a determinar, ok, en su caso tú vas a cualificar por un capítulo 13. Las 2 opciones, ese es un capítulo 7 o un capítulo 13 que Miriam va a explicar los diferentes de esos 2 tipos de capítulos. Entonces, asumiendo que vas a hacer un capítulo 13, okay, que vamos a hacer es, vamos a empezar el proceso de colectar documentos. Entonces, colectar documentos básicamente son los documentos necesarios para presentar un caso de bancarrota. Los documentos son muy sencillos y son documentos que ya lo tienes. Entonces, son cuentas bancarias, los impuestos personales, una copia de su identificación, su licencia, algunas pruebas, algunos gastos, para preparar una petición. Entonces, la petición es el documento que usamos para preparar o declarar en bancarrota. Entonces, en esa petición vamos a prepararlo juntos. Vamos a ir uno por cada línea. Vamos a poner sus ingresos, sus gastos, sus bienes, sus propiedades, sus acreedores, todo de su vida en un documento. Normal el documento es 60 páginas, que eso es mucho, pero eso que nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a preparar el petición de la bancarrota. Entonces el momento que preparamos el petición y tú lo firmas, ya su caso se presenta en el corte de bancarrota. Y el momento que presentamos su caso en el corte de bancarrota, ahí mismo tienes protección de bancarrota, que es una de las más fuertes leyes aquí en los Estados Unidos. Se llama el Automatic Stay. ¿Qué sucede? Que el momento que tú declaras o presentas un caso de bancarrota, tienes protección de bancarrota. ¿Qué sucede? Que ningún acreedor te puede llamar, te pueden contactar, te pueden mandar cartas. No te puede hacer nada contra usted porque es contra la ley. Si tú presentas un caso de bancarrota y hay acreedores que siguen llamando, siguen contactando, podemos demandar a ellos porque ellos están contra la ley contactando a usted. Y también si ya tenéis una demanda, que en esa demanda una tarjeta de crédito te demandó, cogieron un juicio final y con ese juicio final están embargando su salario.
el momento que declaramos o que presentamos el caso de bancarrota, eso va a parar ese embargo de su salario. Entonces, si están embargando un cuenta de banco, si están embargando su salario, el momento que tú presentas un caso de bancarrota, todos se ponen como un pause. Un pause porque tienes protección de la bancarrota si es un capítulo 7 o si es un capítulo 13. Entonces, presentamos su caso. En ese momento, al final del caso, si es un capítulo 7 o un capítulo 13, vas a recibir el discharge o la descarga. Ese documento es el documento oficial firmado al juez diciendo que tú ya completaste la bancarrota y libras de todas sus deudas. Entonces, con esa carta ya terminaste con todo y ya puedes hacer su vida normal sin tener todas sus deudas encima de su vida. Ahora Miri me va a explicar un poquito más de los dos tipos de bancarrota, un capítulo 13 o un capítulo 7 y qué son las diferencias. Hola, buenas tardes. Sí, esa es una gran explicación, como decía Sean. Cuando uno viene a la oficina de un abogado, hay ciertos factores que vamos a determinar para ver cuál es la mejor bancarrota en su situación. Ahora, como decía Sean, hay dos bancarrotas para una persona individual que quiere hacer bancarrota, y es capítulo 7 o capítulo 13. Capítulo 7 es una liquidación total de sus bienes. Es una bancarrota donde típicamente uno no tiene que pagar nada a sus acreedores. Puede hacer una eliminación total de sus tarjetas de crédito, deudas médicas, deudas de reposición de carros, foreclosures, todo tipo de deuda que no tenga seguridad se lo puede eliminar en bancarrota. Bueno, con ciertas excepciones. Bancarrota capítulo 7 típicamente es para las personas que no tienen muchas propiedades o que no tienen muchos ingresos disponibles para pagar sus deudas. Esto es realmente una bancarrota que es muy rápida, dura aproximadamente de 6 meses cuando usted presenta su caso de bancarrota. Un capítulo 13 es una reorganización de sus deudas. En el capítulo 13 hay un plan de pago donde usted paga algo a sus acreedores para poder eliminar deudas. Es una bancarrota que puede demorar tener un plan de pago entre 3 o 5 años. En la realidad que es el plan de pago va a determinar en los diferentes factores que explicó Sean. Por ejemplo, el ingreso del hogar. Vamos a mirar cuánto ingreso entra a su hogar, cuántos son los gastos y si queda algún dinero disponible para pagar sus deudas. También vamos a mirar el valor de propiedades que usted tiene. Posiblemente no tenga ingreso disponible para pagar sus deudas, pero tiene valor en propiedades. Para dar un ejemplo muy común, supongamos que, por ejemplo, usted esté desempleado o gana muy poco, pero tiene 5 carros que están pagos y el valor de esos 5 carros es aproximadamente de $40,000. Bueno, si usted presenta un capítulo 7, usted tiene que liquidar esos carros para que el fiscal pueda obtener ese dinero, vender esos carros y pagar sus acreedores, o usted puede retener esos carros y pagar un pago de un monto total del valor de esos carros al fiscal del capítulo 7. Capítulo 13 le permite proteger el valor de esas propiedades, le permite proteger esos carros y simplemente usted va a pagar un plan de pago basado en ese valor. Por ejemplo, en el caso que yo acabo de explicar, un total de $40,000 para poder eliminar sus deudas. Entonces, el valor de sus propiedades, el valor de su ingreso son factores importantes para determinar ese plan de pago en capítulo 13. También, como decía Sean, cualquier transferencia que usted ha tenido. Por ejemplo, supongamos que hoy usted no tiene ninguna propiedad a su nombre, pero el mes pasado usted vendió un carro y lo vendió por $10,000. O usted transfirió una propiedad a su hijo por $10,000. Ese es un valor que sus acreedores tienen derecho de cobrar sobre ese valor. Entonces, las transferencias, ventas también son importantes en una determinación de su plan de pago. Eso es lo básico, esa es la idea básica de un bancarrota capítulo 13 o capítulo 7. Uno no se paga mensualmente, otro se paga mensualmente. Obviamente todo el mundo quiere la bancarrota que no se paga, pero no todo el mundo cualifica para esa bancarrota. Tenemos muchas personas que vienen por consulta a nuestra oficina y dicen, mira, yo tengo a mi amiga y ella gana más que yo, ella hizo un capítulo 7, quiero hacer un capítulo 7. Bueno,
Nosotros como abogados tenemos que evaluar todos esos factores para determinar si bancarrota 7 o 13 es la mejor en la situación de usted. La realidad es que cada caso es único. Usted no puede comparar su situación a la situación de otra persona. Por ejemplo, puede ser que su vecino maneje un Mercedes y usted maneje un Honda Accord. Pero tal vez ese Mercedes no tiene valor porque es un lease y su Honda Accord es un carro pago y tiene más valor. Entonces, cada caso es muy único. Aparte de esto básico que le estamos explicando de capítulo 7 o 13, hay otros beneficios, otros programas, otros factores que vamos a mirar en el capítulo 13. Las deudas pueden sentirse como una montaña imposible de escalar, pero no tienes que enfrentarlas solo. En la oficina legal de Patrick Cordero, llevamos más de 30 años ayudando a nuestra comunidad de Miami a recuperar su tranquilidad. Te guiamos paso a paso en el proceso de bancarrota para que te sientas confiado y en paz. Todos merecemos una segunda oportunidad. Tuve esta situación y quise acercarme a la oficina a buscar orientación. El señor Patrick Cordero, el presidente y dueño absoluto de la bancarrota en el sur de la Florida. La verdad que ellos me infunden mucha paz y mucha tranquilidad más. Por eso llama hoy mismo a la oficina legal de Patrick Cordero al 305-267-3376 para una consulta gratis. Queremos que comiences a escribir tu nuevo futuro porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Hola, soy Patrick Cordero. Él me sacó de la deuda. Llámame. Patrick Cordero a resolver mi problema. Patrick Cordero. Ahora las oficinas legales de Patrick Cordero tienen su servicio de inmigración con la doctora Janet Piñeiro. Hola, gracias por quedarse con nosotros. Como me estaba diciendo, vamos a hablar un poquito más del capítulo 13, los beneficios y cuál otras cosas o programas podemos hacer en capítulo 13 en vez de un capítulo 7. Entonces, un capítulo 7, muy rapidito, es para eliminar los deudas que no son aseguradas, completamente no aseguradas. Los deudas que no son aseguradas son tarjetas de crédito, deudas medical, reposiciones, préstamos personales, esos tipos de deudas. Entonces, en el capítulo 7 es para eliminar los deudas que no son aseguradas. En un capítulo 13 podemos eliminar deudas que no son aseguradas y también podemos incluir deudas que son aseguradas. Deudas que son aseguradas son deudas que son sobre una propiedad o un colateral. Normal, los ejemplos más simples es su casa. Si tienes una hipoteca con su casa, la hipoteca es una deuda asegurada. Si tú no pagas la hipoteca, pueden ir y hacer un foreclosure de la casa. Su carro, si estás financiando un carro, su carro puede ser asegurada. Si tú no pagas su carro, pueden ir y reposer su carro. Otros tipos de deudas que pueden ser aseguradas a veces son joyas, muebles, cosas que tú puedes financiar, pagar algo mensual para al final de ese plan de pago va a ser el dueño de esa propiedad. Entonces, en un bancarrota capítulo 13 podemos incluir deudas que son aseguradas. Entonces, porque un capítulo 13 es un plan de pago con la corte. Entonces, en un ejemplo muy simple, vamos a decir que tú estás atrasado en la hipoteca y la hipoteca hicieron una demanda hipotecaria para hacer un foreclosure. En ese tipo del caso, un capítulo 7 no va a ser una opción para usted, porque un capítulo 7 es solamente para eliminar sus deudas que no son aseguradas. Pero en este caso, estamos pagando una hipoteca que es una deuda asegurada. Las deudas aseguradas son deudas que tenemos que pagarlo. No es que un capítulo 7 no tiene que pagar nada, pero el beneficio en capítulo 13 es que podamos incluir la hipoteca o un carro en un plan de pago para proteger esa hipoteca, para parar esa demanda. Porque si tú te atrasas en la hipoteca va a hacer una demanda para coger un juicio final, para después coger un día de venta, para después venderlo en subasta. Entonces, antes de ese punto, si ya estás atrasado o ya llegó una demanda, ¿qué tenemos que hacer? Es hacer un bancarrota capítulo 13 por dos razones. Uno, porque el momento que declaramos en bancarrota, como estamos hablando del principio del programa, tienes protección de la bancarrota, a donde el acreedor tiene que parar la demanda completamente. Entonces, el momento que
presentamos su caso, si tenía un día de venta, eso va a parar la día de venta. Pero ahora en el capítulo 13 tenemos que pagar la hipoteca. Entonces, con una hipoteca, lo que tenemos que hacer es pagar los pagos mensuales durante un plan de pago, si es 3, 4 o 5 años, y también pagar lo que estás atrasado durante esos 3, 4 o 5 años. Entonces, si tienes un mensual de la hipoteca de $1,500 y estás atrasado $20,000, vamos a pagar un plan de pago pagando $1,500 por los 3 años para seguir al día con la hipoteca. Y también paga los $20,000 durante un periodo de 3 años. Para el final de esos 3 años ya estás al día con la hipoteca, no tienes ningún atraso y vas a seguir pagando esa hipoteca directamente. Entonces, si estás atrasado en la primera hipoteca, una segunda hipoteca, una línea de crédito, cualquier deudas que son aseguradas, esos son deudas que tenemos que hacer un capítulo 13 para ponerse al día, para parar una demanda o algo de esa forma. También hablando de los deudas con un carro. Si ya estás atrasado con un carro y la creadora están diciendo que mira, te están mandando cartas que van a reposer el carro, lo que tenemos que hacer es hacer un bancarrota para parar esas acciones de la creadora del carro para incluir el pago del carro en la bancarrota capítulo 13. Y una opción que tenemos en el capítulo 13 es que podemos valuar el carro. ¿Qué significa valuar el carro? Es que podemos bajar lo que tú debes del carro al valor del carro. Entonces, un ejemplo muy simple. Vamos a decir que tienes un carro que tiene un valor de $10,000, pero tú debes en el carro $20,000. Entonces, debes casi más del doble del valor del carro. En un capítulo 13, ¿qué podemos hacer? Es bajar lo que tú debes, los $20,000, bajarlo a $10,000 para pagarlo por el valor del carro y pagar esos $10,000 durante un plan de pago de 3, 4 o 5 años. Entonces, en un capítulo 13 hay más opciones de pagar deudas aseguradas, deudas no aseguradas. La única cosa es que en un capítulo 13 tenemos que incluir todos los deudas que no son aseguradas. Y que también en un 7 no podemos decir, ok, yo quiero incluir esta tarjeta y no esta tarjeta con los deudas que no son aseguradas. Tenemos que incluir todo. O sea, no podemos decir, ok, yo quiero mantener mi tarjeta de crédito de American Express e incluir la tarjeta de Discover. Desafortunadamente no funciona aquí. Tenemos que tomar todo con el mismo prioridad como decimos en el ley. Ahora me voy a hablar un poquito más del capítulo 13, capítulo 7 y algunos otros puntos. Sí, hola. Como está diciendo Sean, hay muchos beneficios en un capítulo 13, en particular para proteger la propiedad. Y cuando nosotros como abogados siempre hacemos una recomendación de bancarrota, tratamos de que el cliente salga de nuestra oficina o termine su bancarrota en mejor posición que estaba antes de venir a verlos. Entonces, es importante saber qué pasa con la propiedad, porque la bancarrota, como le ayuda a proteger esa propiedad, tenemos que ver qué está pasando. Si está atrasado, entonces hay siempre esa opción del capítulo 13 para poner al día esos atrasos. Igual, por ejemplo, si está atrasado con una asociación o atrasos de un carro, porque queremos proteger esos bienes que son muy importantes y necesarios y que usted tenga empezar un fresh start después de terminar su bancarrota. Otro tema que es muy importante, especialmente en esta temporada del principio del año, es las deudas del IRS. Recientemente tuve un cliente que me vino a ver que debe mucho dinero al IRS y el IRS está mandando cartas diciendo que si no responde o no paga, que le van a poner un claim of lien, un lien. Y también le están diciendo que si no paga, le pueden poner un hold en el pasaporte. Eso es muy importante. El IRS es un creador que no es fácilmente eliminado, no es fácilmente ignorado porque el gobierno tiene mucho poder en colección. El IRS, no importa que, por ejemplo, usted le deba tenga una casa primaria, ciertas propiedades o ingresos no tienen las mismas protecciones cuando estamos hablando de deudas del IRS. Entonces, la bancarrota puede ayudar también en esas situaciones. En particular, el capítulo 13 le permite pagar esos atrasos del IRS dentro de un plan de pago. También le deja eliminar el IRS dependiendo de la clasificación de esa deuda, dependiendo de qué tan vieja es esa deuda. Tengo un cliente, por ejemplo, que vino a la oficina que debe $300,000 al IRS, pero la deuda es vieja y la deuda no tiene prioridad y tampoco tiene seguridad porque nunca hicieron un claim of lien. Entonces, esa persona puede cualificar para bancarrota capítulo 13 y eliminar esas deudas en adición de sus deudas de tarjetas de crédito.
otro cliente ya tiene un lien, que eso significa que el IRS puede tener un lien contra su casa primaria. Entonces vamos a hacer bancarrota para pagar esa cantidad, para que la casa esté protegida y no tenga temor que le vayan a quitar la casa, o si en el futuro quiere vender la casa, ese monto ya lo paga ahora y no tiene que preocuparse que ese monto siga acumulando fees, siga acumulando interés en el futuro y que sea mucho más alta en el futuro. Entonces, hay maneras de resolver con deudas del IRS. También, por ejemplo, y eso es muy importante porque quiero enfatizar que es un lien contra su propiedad si usted deja que el IRS colecte como un claim of lien. Aparte de esos beneficios, la bancarrota le deja no tener preocupación de, por ejemplo, si usted está atrasado con sus, por ejemplo, impuestos de la propiedad, como decía Sean. Eso se puede pagar a través de la bancarrota. Y hay ciertos liens de juramentos finales que también se pueden eliminar en una bancarrota. Si es, por ejemplo, una demanda que usted tenía antes de empezar la bancarrota y ahora tiene un lien contra su propiedad, eso es algo que se puede eliminar en un capítulo 13 si es casa primaria. Entonces, todo esto relacionado al IRS, relacionado a las propiedades, es importante saber porque son cosas adicionales que se pueden eliminar o pagar dentro de un bancarrota capítulo 13. También tiene que entender que el beneficio de un bancarrota capítulo 13 es que le deja obtener las personas crédito mucho más rápido, porque usted está enseñándole a la corte una buena intención, un good faith, que está haciendo pagos a sus deudas. Usted va a eliminar sus deudas, tarjetas de crédito, para concentrarse en lo necesario, su casa, su carro, que son cosas que están reportando positivamente en su reporte de crédito, y entonces eventualmente usted va a obtener ese crédito que es tan importante en el futuro mucho más rápido. Nosotros siempre tratamos de guiar a los clientes con toda esta información, entonces le invito a las personas que tengan alguna preocupación, alguna duda, que están atrasados con sus deudas o su hipoteca, o se están empezando a atrasar o piensan que se van a atrasar en un futuro porque le cuesta mucho estos pagos, que pasen por nuestra oficina. Ustedes pueden hacer una consulta con nosotros gratis para que nosotros hablemos un poco más de su caso. Gracias. Gracias y hasta luego. Patrick Cordero me escucha siempre con atención. Me da la fuerza